Konnichiwa. Vamos a comenzar con la primera clase de japonés. Vamos a hacer una pequeña introducción. El japonés tiene tres escrituras: kanji, kana y romaji. Kanji. Kanji es un ideograma chino que representa una idea y se compone de 217 radicales que una vez que los combinamos nos dan un aproximado de 50,000 caracteres. Por ejemplo, estos símbolos son kanjis. Por ejemplo, este kanji que está muy sencillo, que tenemos aquí, tiene dos radicales. Al trazarlo tenemos 1 y 2 radicales. Cada radical pues tiene su significado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ese mismo, aquí abajito de este, que viene siendo este de acá, que este es el kanji de campo, ¿sí? Y este es el kanji de fuerza. Entonces, el kanji de campo, si observamos, tiene la forma de unos cuadritos, porque este se le llama kanji pictográfico. Los kanjis, decíamos, son de origen chino. En China se acostumbraba a escribir con dibujos. Entonces los campos de cultivo normalmente eran de arroz y desde arriba se veían en forma de cuadrados. Es por eso que pues dibujaban los campos, pero con el tiempo se dieron cuenta que era muy tardado escribir con dibujos. Así que decidieron simplificar la escritura haciéndolos más gráficos. Entonces, por ejemplo, aquí está el de campo, que son los cuadritos. Encima de el de fuerza tenemos el campo y la fuerza. Y con ese representamos el kanji del hombre. Porque bueno, estamos hablando de tiempos muy antiguos donde el hombre era la fuerza y la mujer era la feminidad. Entonces el de mujer, aquí vemos, tiene la forma de un vestido, de un vestidito. Entonces es la mujer y el hombre. Entonces tenemos las montañas, por ejemplo, que eran las tres montañitas típicas que uno dibuja, tres picos. Bueno, aquí está. Entonces, ¿por qué los japoneses escriben con kanji? Bueno, antes que nada, ya tenemos el kanji pictográfico, que decíamos que es usar la imaginación para saber qué idea nos da el kanji. Recordemos que son ideogramas, ¿sí? Son ideas gráficas. Y bueno, este kanji, donde se utilizaron dos kanjis pictográficos, se le llama kanji descriptivo, porque al utilizar dos conceptos se describe la palabra hombre, o más bien la idea de hombre, porque son ideas, no son palabras. Y este otro es el kanji de bun, que significa cultura, concepto, oración. Entonces, este es un kanji, pues, que como dibujamos la cultura, como dibujamos un concepto. No se puede. Es un kanji abstracto, entonces a esto se les llama kanjis consonánticos, es decir, de sonido. ¿Por qué? Porque el idioma japonés ya existía, lo que no existía era su escritura. El país más cercano a Japón era China, por lo tanto, de ahí obtuvieron la escritura. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron el kanji de montaña, que en japonés le decían yama, pero en China le dicen san. Por lo tanto, queda la pronunciación yama, que es la original japonesa, pero el kanji es la representación de la montaña en el idioma chino, que es san. Y bueno, la palabra cultura, en japonés pues se le dice bun. Entonces bun, pues en chino buscaron uno que sonara a bun. Entonces posiblemente en chino no sea la palabra cultura, pero por sonido lo dejaron para poder darle escritura a la palabra cultura o bun en japonés. Entonces tenemos tres tipos de kanji: el pictográfico, el descriptivo y el consonántico. De los pictográficos hay alrededor de 260 kanjis que los iremos estudiando. En los libros de manuales de japonés, en cada libro se van a ir colocando de 30 en 30 kanjis donde se van a explicar sus sonidos chinos, sus sonidos japoneses y algunos ejemplos de cómo utilizarlos. Entonces, esos 260 pictográficos los combinamos para hacer los kanjis descriptivos. Y bueno, combinándolos se van haciendo con los kanjis consonánticos, se van formando palabras. El japonés es un idioma silábico, se habla en sílabas.
y es multisilábico. A diferencia del chino, que cada kanji es un monosílabo, y en el japonés pues se van a requerir de varios kanjis para poder decir una palabra. Y como es silábico, pues estamos hablando que vamos a hablar de dos en dos letras. Entonces, esto es el kanji. Tenemos la escritura kana. La escritura kana que se divide en dos silabarios. ¿Qué significa kana? Kana significa fonema, es el sonido. Como decíamos, el kanji es la idea, pero no tiene sonido, no tiene pronunciación. Vamos a darle una pronunciación. Y bueno, hay una historia detrás de por qué se tuvieron que formar estos dos silabarios. Antiguamente, el japonés solamente se escribía con kanji, solo kanji. Muy parecida a la estructura china en cuanto también la dirección de la escritura, que es de arriba hacia abajo. Hoy en día se escribe de izquierda a derecha, antes era de derecha a izquierda, al igual que en chino. Por eso es que los libros japoneses o los cuadernos vienen al revés. El lomo lo tienen del lado derecho y no del lado izquierdo, como los conocemos. Entonces, decíamos, en Japón estuvo un periodo de 200 años aislado del mundo, nadie entraba, nadie salía. Y bueno, el emperador que había decretado eso, pues al fallecer pasaron los años y se dieron cuenta pues que no tenía caso seguir viviendo de esa manera. Le dieron permiso a los extranjeros cuando se acercaban con sus barcos a entrar a Japón, y los primeros en llegar pues fueron los ingleses. Entonces ahí se dieron cuenta que los ingleses pues ya tenían electricidad, tenían productos que ellos no conocían, la ropa era moderna, y ellos sintieron vergüenza, porque una característica que tiene el japonés es que le da vergüenza por todo. Así que dijeron, vamos a ponernos al corriente, y enviaron a todos los niños que pudieron a diferentes países para que aprendieran lo que era la electrónica, lo que era la medicina, gastronomía, muchas cosas que en Japón no había. Así que van los niños, pero ellos escribían en kanji. Tomaban sus apuntes y todo estaba en kanji. Y como en los demás países hablaban muy rápido, no les daba tiempo de escribir los kanjis completos. Así que regresan con los kanjis todos despedazados. Las damas de la corte imperial toman los apuntes para crear los libros que se iban a distribuir dentro de Japón, y así ayudar a los niños que no salieron del país a aprender las cosas que los demás niños sí aprendieron. Entonces ellas, al ver el despedazadero de kanji que trajeron a estos niños, se les ocurrió la idea de formar un sistema silábico que se llama hiragana. ¿Sí? El hiragana, la palabra hiragana significa kanji incompleto. Entonces, basado en los sonidos japoneses que son silábicos, dio un resultado de 104 caracteres, 104 símbolos, que son las 5 vocales que ya conocemos, A, E, I, O, U, más cada sílaba, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la letra A, vendría siendo este símbolo, pero por ejemplo, la sílaba K va a ser el símbolo K, ¿sí? Va a ser un solo símbolo, es decir, no vamos a poner este más la A, no. Esta es la A y esta es la letra K, incluida la A. Luego tenemos la letra Chi, Tsu, y la única consonante que viene solita es la N o M. Esto es por cuestión de dialecto. Habrá regiones de Japón donde la letra N la pronuncian como M, ¿sí? N o M. Es cuestión ya de regiones, no es de que exista una o la otra. Y bueno, pues van los niños otra vez de regreso y regresan con sus apuntes, y se encontraron que ahora el problema ya no era la escritura, sino un vocabulario inmenso de palabras que no existen en Japón, como nombres propios, nombres de marcas, nombres de productos, tipos de comidas, nombres de objetos para el hogar, muchas cosas. Y dijeron, no, pues sí, ya tradujimos al japonés todo lo que sí existía en Japón, pero nos falta traducir miles de palabras que no existen, como el café, el chocolate,
el tabaco, ¿qué más? Palabras, nombres de países occidentales como México, como Estados Unidos. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a dejar los nombres extranjeros como están, pero como ellos no conocían la letra romana, que es la letra Romaji, ellos todavía no la conocían, pues decidieron que darle otro pedazo al hiragana y crearon el katakana. ¿Sí? Katakana. El katakana pues significa hiragana incompleto. Entonces, pues, ¿no? Dicen, ok, por ejemplo, aquí en japonés, palabras como, por ejemplo, arigato, pues es palabra japonesa, entonces escribían en hiragana. Pero en katakana, pues dice uno, ¿cómo escribo, por ejemplo, chocolate? Y bueno, ¿de dónde conocieron el chocolate? Lo conocieron de los ingleses. El café lo conocieron de los ingleses. Entonces, ellos escuchaban que café, los ingleses lo llamaban coffee. Entonces, ellos decían coffee porque la F, la fi, no la hay en japonés. Por lo que decían, bueno, pues el sonido más parecido es el de la hi. Y por eso, pues ellos decían coffee. ¿Sí? Entonces, así observamos que la letra es más sencilla que la del hiragana, más como recta, y con esto ellos podían distinguir las palabras japonesas de las palabras extranjeras. Y así los nombres japoneses, los nombres extranjeros como Juan, como Jack, René, nombres que no son japoneses. Y bueno, esos 104 caracteres que les quedaron del hiragana los transforman a katakana. Entonces aquí tenemos la A en hiragana que tiene un símbolo diferente a la de A del katakana. Igual, siguen las 104 caracteres, pero aquí dice que tienen 123. ¿Eso por qué pasó? Como pasó en coffee, ¿no? Que no tienen la letra fi. Y dicen, ¿cómo le hacemos aquí? Entonces, muchas palabras que llevaban, por ejemplo, la V o la B labiodental, también conocida como B chica en español, las escribían con la B grande o B de burro. Como, por ejemplo, video. Video, pues viene con B chica. Entonces, ellos le escribían con la B grande. ¿Sí? O lo que sería la B grande. Y por eso es que muchas películas japonesas, cuando terminan la película, al final dice, este video tiene derechos de autor, etc. Entonces dice, con lo video wa, y viene aquí escrito con B grande, con B, ¿sí? Con esta letra B que viene siendo la B de acá. Bueno, pues a partir de los años 80 crearon las letras con la B chica. Entonces ya podemos escribir video con B chica. Con esta letra B. Video. Así. Video. Ay, que le falta la O. Ahí está. Entonces aquí tenemos, vendría siendo la letra B, pero si observamos aquí, la letra B con B grande es solamente un símbolo, que es el de la B y la I, la sílaba B. Para poder crear la B con B chica se utilizó la letra U con estas dos rayitas arriba que se llama ten. Ese le da el sonido de V, pero nos falta unirla como esta. Si le quito este simbolito que es el de la I, diría nada más VU, es decir, BU. Entonces, ¿por qué? Porque solita, sin las rayitas, es la letra U. Así, le pongo dos rayitas y es la VU, con V labiodental. Entonces, le agregamos la letra I para que diga V. Pero necesitamos decir V y no VUI, porque si no diría VUI, VUI. ¿Qué hacemos? La letra I la vamos a hacer un poco más bajita, más pequeña, para que se junte el sonido V y no diga VUI.